Dios te bendiga en esta noche. Te damos las gracias por conectarte una vez más al estudio bíblico de la Iglesia Bautista Betel en Río Grande. Mi nombre es Madeline Ortiz y en esta noche tengo el privilegio de poder compartir una porción de la palabra y espero que en esta noche tú puedas recibir un mensaje de parte de Dios. Y recordemos, ¿verdad?, que ya comenzamos la Navidad y durante todo este mes vamos a estar discutiendo diferentes historias que están relacionadas al nacimiento de Jesús. Y recordemos también que durante todo este mes, para el pueblo cristiano, esta es la festividad más grande que celebramos. También recordamos a través de este nacimiento cómo vino el Salvador del mundo a rescatar aquello que se había perdido. Celebramos el nacimiento del Salvador, aquel que dejó su trono de gloria para venir a salvar a aquel hombre que había pecado. También podemos recordar que para el pueblo de Israel le había sido profetizado desde mucho antes que de ellos vendría este Salvador. Y tal vez podríamos pensar que teniendo ese anuncio, esa profecía sobre la vida de ellos, tal vez estarían expectantes, esperando ese momento en que se diera el cumplimiento de ese anuncio que había sido dado por cada uno de aquellos profetas. Pero no era así. Los años pasaron, las circunstancias de este pueblo que vivía en desobediencia hicieron que todo cambiara. Olvidaron aquellas profecías que habían sido dadas de que de ellos nacería el Salvador, que de ellos vendría el Mesías. Y en esta noche quiero que estés atento porque hubo un profeta que una vez hizo una pregunta al Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso de Dios? Así que te invito a que oremos y pídele al Señor que en esta noche la palabra del Señor cale profundo en tu corazón y que podamos aprender lo que Dios quiere que escuchemos en esta hora. Amén. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor. Gracias por este privilegio que nos concedes de reunirnos en esta noche a través de esta plataforma para estudiar tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado, Señor. En esta hora, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones para que podamos recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Te pedimos, oh Dios mío, que tú quites toda distracción y que podamos estar atentos a tu voz y a lo que tú nos quieres hablar, Padre, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y la Navidad es símbolo de alegría. Y en este tiempo en particular de esta pandemia, hemos estado sometidos a nuevos estilos de vida a los que tú y yo no estábamos acostumbrados. Hemos sido privados de todo contacto humano. Ya casi no podemos abrazar a nuestros hermanos, no podemos abrazar a nuestra familia. Hay muchos que hemos tenido que cancelar nuestros viajes para poder encontrarnos con nuestros familiares en el exterior, porque esta pandemia que nos ha rodeado en este tiempo nos ha impedido que podamos tal vez relacionarnos con ellos de la manera que tal vez quisiéramos hacerlo en este tiempo. Y estos estilos de vida que nos han cambiado en este último tiempo han hecho que veamos las cosas de una manera diferente. Hemos sido privados de todo contacto humano y también hemos visto cómo todo se ha vuelto impersonal. Vemos tal vez un futuro incierto, vemos desesperanza y vemos cómo el luto ha llegado a muchos hogares en este tiempo. Y sabiendo que se aproximaba la Navidad, podía haber ese anhelo, ese deseo de muchas personas, de mucha gente, de querer adornar cada una de sus casas, de poner bombillas en los balcones. Era el mes de octubre y ya veíamos mucha gente colocando bombillas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la Navidad, hablamos como de un momento diferente, un momento de alegría, un momento de gozo, un momento de esperanza. Y eso fue lo que se manifestó cuando Jesucristo vino a este mundo. Y en el cumplimiento de la profecía, vamos a estudiar en esta noche cómo muchos profetas
anunciaron la venida del Salvador, la venida del Mesías. Y este pueblo había escuchado de muchos años antes que de ellos vendría el Silo. Y había un profeta que le preguntó al Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque todos habían profetizado de este Mesías que había de venir. Pero aquí Isaías le estaba preguntando a Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y cuando dice nuestro anuncio, es porque no solamente él había profetizado sobre eso, sino que otros también habían profetizado sobre ese Mesías que había de venir al mundo. Y en esta noche nos vamos a adentrar en Isaías 53, versículos 1 y 2. Te invito a que si tienes ahí tu Biblia y si tienes una libreta, un bolígrafo, para que tomes, anotes y todos los versículos que vamos a estar discutiendo en esta noche, y también los puedas continuar estudiando en la meditación ahí en tu casa. Así que te pido que abras tu Biblia en Isaías 53, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Aleluya. Y ahí es que vamos a estar en esta noche, viendo cómo es que cada una de las profecías se cumplieron en el tiempo perfecto. Cómo vemos el cumplimiento de la venida de ese Mesías. La pregunta que estaba haciendo Isaías implicaba que a pesar de estas y otras profecías, solo unos pocos reconocerían al siervo en su aparición. Este pronóstico tuvo cumplimiento literal en el primer advenimiento de Cristo. Israel no le reconoció en su primera venida. La nación no reconoció el poder encarnado y supremo de Dios en la persona de Jesús, su libertador. La aparición de Jesús no era conforme a la idea de los judíos. Esa idea que ellos se habían formado no era lo que iba a ocurrir o lo que ellos esperaban. Esa idea que se habían hecho del Mesías en sus mentes no era lo que ellos verían ocurrir alrededor de ellos. Esperaban que viniera con toda gloria y toda pompa. En lugar de eso, él creció como una planta en silencio. No tenía nada de la gloria de los reyes de su época, como David y Salomón. Su vida fue humilde. Cristo fue una raíz de tierra seca. Esto nos dice que al momento de nacer Cristo, la familia de David había sido eliminada en cuanto al reino se refería. Sus descendientes ya no eran príncipes, eran campesinos. La gran nación de Israel está bajo el dominio del Imperio Romano. No eran libres. Su vida espiritual y religiosa se había vuelto superficial. Realizaban rituales vacíos, carentes de significado espiritual, y sus corazones se habían vuelto insensibles e indiferentes. Y esta era la condición de este pueblo cuando Cristo nació. Así era su vida cuando se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas. Él procedió de una familia noble que había sido puesta a un lado, de una nación que había llegado a ser vasallo de Roma y en una época decadente. Y así, me encanta, ¿verdad? Esto que encontré mientras buscaba información para el estudio de esta noche. Había un autor que escribía: la flor más hermosa de la humanidad
brotó en el lugar y el periodo más seco y estéril de la historia de la humanidad. Era humanamente imposible que su día y su generación le produjeran. Pero sin embargo, aleluya, Cristo vino porque venía de Dios. Así que, ¿cuál es el anuncio? ¿Cuál es ese anuncio del que preguntaba Isaías, que decía, ¿cuál es este anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Le decía, ¿quién? ¿Quién cree? ¿Quién va a creer en este anuncio que hemos dicho? Pues mira, las profecías del Antiguo Testamento anuncian a la persona de Jesús como el Mesías que había de venir. Y vamos a ver algunas de esas profecías, no todas, pero sí aquellas que estaban relacionadas con el nacimiento de Jesús. Y una de esas profecías estaba dada desde Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y tú y su simiente. Y esta profecía que había sido dada en aquel momento, ahora la veíamos cumplida en Gálatas 4:4, cuando dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, cuando vino el momento perfecto, cuando vino ese tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así que tan pronto Adán y Eva pecaron, Dios anunció la venida de un Salvador. La simiente de la mujer se refiere a Jesús. Y Gálatas confirma que fue nacido de mujer. Otra de esas profecías mesiánicas fue dada en Génesis 49:10, donde dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, aleluya, hasta que venga el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Y esta profecía tuvo el cumplimiento en Mateos 1:1 y 2, donde comenzamos a ver la genealogía de Jesús. Y comienza ese versículo 1 diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, a Judá y a sus hermanos. Y ahí vemos el cumplimiento de esa descendencia, de esa genealogía que conectaba a Jesús con esa promesa dada en Génesis 49:10, de donde vendría el Mesías. También en Isaías 11:1 y 2 fue dada otra profecía. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y en otra traducción dice, si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. Y cuando leemos este versículo, ¿verdad? Me cautivó esa palabra del vástago y busqué la definición. Y si usted es de los que le gusta estudiar la palabra y profundizar en este tipo de, ¿verdad? de palabras que para nosotros tal vez pueden ser un poco extrañas o que no son muy comunes, cuando busqué la definición de vástago, me di cuenta que se puede sacar mucha información relacionada con lo que quiere decir este versículo bíblico. Así que se lo voy a dejar de asignación. Busque esa definición y trate de ver todo lo que hay referente a lo que estaba queriendo decir Isaías en este versículo. Y mira lo que encontré de definición. Es la rama tierna que nace de la flora. El término también se utiliza para nombrar a la unidad formada por la hoja y el tallo. Dicho en pocas palabras, es un tallo que nace en el tronco del árbol y es capaz de engendrar una nueva vida, independiente
del mismo. Si usted ve ahí, ve la foto, ve ese tronco que fue cortado, pero aún aunque ese tronco fue cortado, salió vida, salió un vástago, salió un tallo que nació independientemente de que aquel árbol haya sido cortado. Así que esa palabrita vástago y te vas a sorprender de todo lo que vas a encontrar sobre ese particular. También había sido dada la profecía en Isaías 61:1, donde dice: el Espíritu de Dios el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y básicamente este versículo encierra la misión para la cual venía este Mesías al mundo. Vemos también cómo esta profecía se vio cumplida en Lucas 4, 17, 19, cuando Jesús tomó el libro y comenzó a leer. Y dice así la palabra: se le dio el libro del profeta Isaías, del que estaba dando este anuncio, del que había profetizado esto. Esa misma porción era la que estaba leyendo Jesús. Y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad. Aleluya. Ahí se estaba cumpliendo, ahí estaba el Mesías, santo aleluya, leyendo lo que había sido profetizado sobre él mismo. Y también en Isaías vemos en los versículos del 1 al 7 cómo también habla de este Mesías que había de venir. Mira cómo dice: pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está en angustia. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos, aleluya, se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaban sobre sus hombros y el cetro que los oprimía, como en el día de Madián. Quemado será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla. Pasto del fuego será todo manto revolcado en sangre. ¿Por qué? Porque aquí está lo grandioso. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límites, aleluya. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos, aleluya. Ese era el Mesías que había de venir. Y también Jeremías profetizó sobre este Mesías. Mira cómo dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado,
Y este era su nombre con el cual le llamarán, aleluya, y mire ese título, Jehová, justicia nuestra. Este Mesías que venía era un rey justo que venía a hacer justicia. Y también vemos algo, este versículo repetido en Jeremías 33, versículos del 15 al 16. Donde dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y en Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Y aquí está otro de los nombres de este Mesías: el renuevo. Jeremías lo llama el renuevo, y ese renuevo es un tallo nuevo, aleluya, un tallo nuevo que brota de una planta o un árbol cortado o podado. Así es como Jeremías llamó al Mesías, como ese renuevo que nació, como ese renuevo que vino de un árbol que ya había sido cortado, que ya pensaba tal vez mucha gente que no serviría para más nada, pero de ese árbol cortado nació un renuevo. Mira cómo dice Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Ya Isaías estaba diciendo el nombre de este rey que había de venir sobre Israel. Y esta profecía la vemos cumplida también en Mateos 1:23, donde dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y estas palabras le habían sido dadas a José. Y miren la forma en que Mateo constantemente confirmaba que esto ha sido escrito como cumplimiento de la profecía, para que todo el mundo supiera que lo que estaban viviendo era el cumplimiento del anuncio que muchos años antes habían hecho los profetas de Israel. Y no solamente Isaías y Jeremías, sino que también Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, también profetizó de dónde nacería este gran Mesías. Y mira cómo dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será santo, el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. En Mateo 2:1 se ve esta profecía cumplida, donde dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Así que el lugar donde nació Jesús, ya Miqueas lo había profetizado muchos años antes. Y no solamente Miqueas, Jeremías, Isaías, sino que Oseas también habló sobre lo que iba a acontecer al momento de venir Jesús a este mundo. Y dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y ahí lo vemos cumplido en Mateo 2, versículos del 13 al 15, donde habla sobre la matanza de los niños. Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando José despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Mira cómo dice ahí: esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo.
Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios venía avisando a través de sus profetas sobre la venida de un Salvador, sobre la venida de este Mesías. Y, ¿verdad?, en nuestros corazones podríamos pensar, bueno, si el Señor le dio todas estas profecías a este pueblo, pues eso es para que estuvieran a la expectativa, esperando ese momento en que comenzaran a cumplirse todas y cada una de estas profecías que habían sido dadas. Pero vamos a ver cómo fue que reaccionó el pueblo. Verdaderamente, cuando todo esto aconteció, estaría este pueblo esperando a este Mesías, a este Rey, a este Salvador. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. No creyeron al anuncio. Este pueblo olvidó aquello que les había sido anunciado. Habían pasado muchos años. Sus circunstancias habían cambiado. La manera en que vivían ahora era diferente. Habían perdido toda identidad como pueblo. Todos vivían envueltos en sus quehaceres. Estaban muy preocupados con las circunstancias que los rodeaban, que no pudieron ver el cumplimiento de este anuncio único en la historia de la humanidad. Los profetas manifestaron la venida de un rey de justicia, pero ellos habían olvidado esas profecías. En Romanos 10:16, mira cómo dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y hoy hay muchos que no han creído a este anuncio. Hay muchos que no le han abierto su corazón al Señor porque no han creído en este anuncio que fue profetizado de que vendría un Salvador. En Juan 12:38 dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Todavía está latente la pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa era la pregunta que había en el corazón de Isaías. Pero por encima de que todo este pueblo tal vez no se dio cuenta de cómo poco a poco se fueron cumpliendo las profecías y se dio el cumplimiento del tiempo perfecto, podemos nosotros decir hoy que tenemos la palabra del Señor en nuestras manos, que todo lo dicho, todo lo anunciado por aquellos profetas se cumplió. Y aquel tiempo era el tiempo del cumplimiento de lo que Isaías y otros profetas habían anunciado sobre el pueblo de Israel. En Juan 1, cuando llega siempre esta época de la Navidad, yo por lo menos no puedo dejar de leer este capítulo de Juan capítulo 1, donde habla del Verbo que se hizo carne. Y mira cómo dice los versículos del 9 al 11. Aquella luz, cuando llegó el momento, aquella luz verdadera. ¿Por qué? Porque Él era esa luz verdadera. Las demás eran una ilusión de luz. Jesús era la luz verdadera. Dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquel pueblo que estaba en oscuridad, que estaba en tinieblas, que lo vimos en Isaías, aquí había llegado el momento en que llegaría la luz del mundo verdadera a cada uno de ellos. Pero sin embargo, Juan nos dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Los que tenían que aguardar con mucha alegría y con mucho gozo el cumplimiento de este anuncio, no lo estaban esperando. Y este anuncio se cumplió. En el calendario perfecto de Dios, todas las profecías se cumplieron. Cada una de las señales fueron vistas por aquel pueblo. Sin embargo, no pudieron ver el día de su visitación.
Y luego de muchos años de silencio, la profecía se cumplió para todos ellos. Y mira como dice una vez más en Juan 1, esta vez del versículo del 9 al 14. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, aleluya, sino de Dios. Y este es el bótate en estos versículos. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, aquel logos fue hecho carne, la palabra fue hecho carne, aleluya, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, qué maravilloso es pensar que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, aleluya, aquel que es la palabra, aquel que creó las cosas en el principio, ese Dios todopoderoso había tomado cuerpo de hombre y estaba en medio de nosotros. Gloria a Dios, aleluya, por el cumplimiento de esa profecía, de ese anuncio que había sido dado muchos años antes. Y vemos también cómo en Filipenses lo dice, en el capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, aleluya, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en la historia, ¿verdad? A pesar de que este pueblo que estaba en oscuridad, que estaba en tinieblas, que en su vida no había luz, no fueron capaces de ver aquella luz verdadera. Dentro de toda esta historia, dentro de todo esto que leemos, que tal vez puede causarnos a nosotros tristeza, ¿verdad? El que se diera el cumplimiento de esa profecía y que este pueblo no pudiera verlo. Sí hay una historia dentro de la historia de la Navidad de un hombre que sí esperaba el cumplimiento de este anuncio. Y la historia de Simeón es una de las historias que más me cautivan cuando llega este tiempo de la Navidad. Porque este hombre estaba esperando el momento de la llegada de este Mesías. Y eso lo podemos ver en Lucas 2, 25 al 33. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y esta comienza diciendo, ahora bien, aquellos no habían visto todo el cumplimiento de todo lo que habían anunciado los profetas. Pero ahora en Lucas dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza. Dice que aguardaba, estaba atento, estaba ahí esperando con esperanza, estaba la expectativa de la redención de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Y si usted se pone a pensar, ¿verdad? Yo me imagino a un Simeón que luego de conocer que vería, que no moriría hasta que viera el cumplimiento de la llegada de ese Salvador, yo me imagino a Simeón todo el tiempo diciéndole al Señor, ¿será hoy? ¿Será hoy que veré al Salvador del mundo? Y que tal vez concluía ese día y no lo veía, pero se levantaba el otro día y decía,
Oh Señor, ¿será hoy que veré al Salvador? Yo me lo imagino a él en esa expectativa, en ese deseo, en ese anhelo de tener el privilegio de poder ver al Salvador del mundo, de poder ver el cumplimiento de esa profecía. Así que yo me lo imagino a él que se levantaba todos los días con un gozo. ¿Será hoy? ¿Será posible? Hoy lo veré, tal vez no, tal vez sí. Pero estaba aguardando con esperanza la redención de Israel. Pero el gran día de Simeón llegó. Dice la palabra que movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, aleluya, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. ¿Ustedes se imaginan ese gran día? A Simeón, movido por el Espíritu, y él dejándose llevar por la dirección del Espíritu Santo, y encontrarse en ese día por fin viendo frente a sus ojos aquel niño que más que a un niño era el Salvador del mundo y era el cumplimiento de lo que había sido anunciado por aquellos profetas muchos años antes de que se cumpliera todo esto. Así que debemos pedirle al Señor que en este tiempo, cuando vemos la historia de Simeón, que haya una generación de hombres como Simeón. Necesitamos una generación de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para que sean dirigidos en medio de este tiempo. Porque los tiempos que vivía Simeón no eran tiempos fáciles. Eran tiempos difíciles. Estoy describiéndote cómo era que vivía el pueblo de Israel en oscuridad, pero aún en medio de este tiempo de oscuridad, este hombre aguardaba con esperanza el cumplimiento de una promesa. Y así tenemos que vivir nosotros aún en los tiempos difíciles, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestras vidas, aún en medio de nuestras circunstancias adversas, aún en medio de lo que nos rodea sea oscuridad. Nosotros debemos cada día vivir aguardando en esperanza lo que Dios ha prometido sobre nuestras vidas. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres justos y piadosos que sean dirigidos y guiados por el Espíritu Santo para que podamos ver juntos las proezas y las maravillas y la grandeza de Dios en medio de nuestras vidas. Simeón aguardó con esperanza y Simeón pudo ver con sus ojos el cumplimiento de la venida de ese Salvador. Y no solamente la vio con sus ojos, sino que la tomó en sus brazos. Pero dice también que cuando se cumplió este anuncio dado por los profetas, Simeón tomó al niño en sus brazos y allí lo que él estaba sosteniendo en sus brazos era el cumplimiento de todas estas profecías. Al que tenía en sus brazos era el que los profetas habían llamado al ungido de Dios. Tenía en sus brazos al vástago, tenía en sus brazos al renuevo, tenía al Rey de Justicia, tenía a Emanuel, tenía al Hijo de Dios, aleluya. Simeón tenía en sus brazos aquel que Isaías profetizó diciendo al admirable, tenía en sus brazos al consejero, tenía en sus brazos al Dios fuerte, tenía en sus brazos al Padre eterno y tenía al príncipe de paz, tenía asilo, tenía en ese momento al Salvador del mundo. Eso era lo que sostenía Simeón, el cumplimiento de aquel anuncio que había sido profetizado muchos años antes y que ahora sus ojos lo veían. Mira cómo lo dicen los versículos de la palabra del Señor. Porque han visto mis ojos tu salvación, aleluya. Simeón había visto al Salvador del mundo. También dice luz que ilumina las naciones, porque él sabía
que este niño que tenía en sus brazos era la luz que necesitaba no solo Israel, sino toda la humanidad. Y este era el cumplimiento de ese anuncio, donde también él decía: he visto el que es la gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, allí en sus brazos él pudo tomar ese Salvador que venía. Todo lo que implicaba este niño en sus brazos era el cumplimiento de aquel anuncio de este Mesías que vendría a salvar al mundo. Y me encanta mucho esa fotografía, porque el que hizo esta foto buscó la manera de que ahí usted pueda apreciar que cuando él tomó ese niño en sus brazos, el mundo quedó retratado en ese cuadro. Porque en realidad Jesús venía a salvar al mundo. El pueblo de Israel se olvidó. El pueblo de Israel esperaba un rey con todo lo que eso implicaba. No guardaron aquellas profecías en su corazón. Su rey no nacería en un majestuoso palacio. Su rey, su linaje, no era el de los reyes de su época. No era del linaje de los Herodes, ni ninguno de los que estaban gobernando en aquel entonces. Sus vestiduras no serían de lino fino, ni tampoco tendrían colores esplendorosos. ¿Por qué? Porque este rey nació envuelto en pañales. Sus padres no tendrían los títulos de una dinastía de reyes. Eran gente común. No era rico. ¿Por qué? Porque su padre era un carpintero. No tenían poder, no tenían influencia. Por eso, cuando hubo este momento del nacimiento de Jesús, no pudieron creer que este era el rey que ellos estaban esperando, porque todo lo que rodeaba la vida de este niño no cumplía con las expectativas de lo que ellos entendían debía ser el rey de Israel. Sin embargo, nosotros sí sabemos que al momento de nacer Jesús tenía todos los títulos de rey, y eso lo vemos en Isaías 9, 6, 7. Y aunque nació en un pesebre, su nacimiento se anunció con esplendor y gloria, como del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando a aquellos pastores les fue anunciado por los ángeles todo lo que había acontecido en aquel momento. Los magos vinieron a adorarle. Era un niño en un pesebre, pero allí vinieron unos magos desde el oriente y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y llegando el tiempo, recibió el poder para que en el nombre de Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, por el cual se doblaría toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y su sabiduría provenía del cielo. Su sabiduría no era sabiduría humana. Este rey tenía una sabiduría que venía del cielo mismo. Y en su caminar cubrió la necesidad de todo lo despreciado de la sociedad. Como rey, alcanzó a los enfermos, a los pobres, a los marginados, a los que nadie quería. A todos ellos, este rey sí pudo llegar. Este Mesías pudo llegar a aquella sociedad que nadie quería, y allí cumplió con su misión, con lo que venía a hacer a este mundo. La Navidad es el cumplimiento de las profecías de que Dios enviaría al mundo un Salvador para la redención de la humanidad. Lo vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este niño que nació en un pesebre es el regalo más grande que ha recibido la humanidad. Ese plan trazado desde el Génesis fue anunciado por los profetas y confirmado en los evangelios con el nacimiento de Cristo, y tendrá su culminación en la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como está escrito proféticamente en el libro de Apocalipsis.
Pero hoy tú y yo tenemos otro anuncio. Aquel anuncio dado por los profetas se cumplió, pero tú y yo tenemos un anuncio que dar. Porque este Jesús que tomó forma de hombre y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, cumplió su ministerio y murió en una cruz por amor a ti y por amor a mí. Y no solo murió, sino que también resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿sabes cuál es el anuncio más importante que tú y yo tenemos que dar en este tiempo? Él viene otra vez. Él viene a buscar a su pueblo y nos dejó ese anuncio a cada uno de nosotros. Y si puedes ahí en tu Biblia, vamos a buscarlo en Hechos 10. Vamos a buscarlo rapidito. Hechos 10, versículos del 10 al 11. Mira cómo lo dice. Hechos 1, versículos del 10 al 11. Hechos 1, versículos del 10 al 11. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Nuestro Señor viene otra vez. Esa es nuestra esperanza viva. Eso es lo que celebramos tú y yo en este tiempo. Muchos no han creído a este anuncio. Muchas profecías hay, muchas profecías se están cumpliendo, pero todavía hay muchos que viven envueltos en sus querellas y no se han dado cuenta de que pronto se cumplirá este gran anuncio y nuestro Señor y Salvador viene ya. Y ese anuncio nos ha tocado a cada uno de nosotros. De la manera que los profetas anunciaron la venida de ese Salvador la primera vez, esta vez es a ti y a mí a quien nos toca dar el anuncio de que nuestro Señor, de que nuestro Salvador viene otra vez por su pueblo. El milagro de la Navidad, este milagro que ocurrió hace más de 2000 años, trajo la salvación a la humanidad. Abre tu corazón. Si no conoces al Señor, abre tu corazón en esta Navidad y permite que Dios venga a morar en tu vida. Recíbele como tu único y exclusivo Salvador. En medio de los tiempos difíciles y sombríos para Israel, Dios envió a su Hijo por amor a la humanidad, por amor a ti. Y a nosotros, los que sí hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, aleluya. La Navidad nos recuerda que Dios es fiel y que su palabra se cumple. Todo lo que había sido profetizado se cumplió. La Navidad nos recuerda que en Jesús hay salvación. La Navidad nos recuerda que en Jesús hay esperanza. Y la Navidad nos muestra el gran amor de Dios por la humanidad. Regala en esta Navidad un mensaje de esperanza. Como iglesia, se nos ha encomendado compartir la historia del regalo más hermoso de la Navidad. Mira a tu alrededor y pídele al Señor que te muestre con quién compartir este mensaje de esperanza. Es Jesús quien único nos puede brindar paz y gozo. Aún en medio de las adversidades, el Señor Jesús siempre estará con nosotros porque Él es Emmanuel. El amor de Dios se manifestó en un humilde pesebre. Muestra tu amor a aquellos que necesitan una palabra de esperanza con pequeños detalles que transformen el corazón. Y así concluimos con la pregunta que hizo Isaías.
¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? ¿Y tú? ¿Has creído? Si aún no has creído, hoy es tiempo de que creas de que aquel anuncio se cumplió y hoy está disponible para ti la salvación de tu vida. Amén. Así que en esta noche he compartido con ustedes cómo el anuncio de aquellos profetas se cumplió y cómo había un hombre en medio de toda esta historia esperando y aguardando con esperanza el cumplimiento de esta profecía. Y en esta noche vamos a orar. Voy a orar por ti para que en este tiempo de manera especial, en este tiempo de Navidad, nosotros podamos creerle al Señor que no importando lo que nos rodea en este tiempo, Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. En medio de la oscuridad que estamos viviendo, Dios puede irrumpir con su luz y traernos luz a nuestra vida, traer paz a nuestros corazones, traer esperanza a cada uno de nuestros hogares. Así que te invito a que oremos en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias, oh Dios mío, por tu Salvador, porque enviaste, oh Dios mío, a tu Hijo a este mundo que habitó entre nosotros y murió por nosotros, Señor amado. Vino y se despojó de todo, Señor amado, con tal de venir a alcanzarnos a nosotros, con tal de venir a alcanzar la humanidad. Te damos gracias por este regalo maravilloso de la Navidad, por este regalo hermoso de la salvación que tú nos has dado, Señor amado. En esta hora te pido que esta palabra cale profundo en los corazones de cada uno de los que han estado ahí escuchando cada uno de estos versículos y cada una de estas porciones de la palabra que hemos compartido en esta noche, Señor. Que ellos puedan meditar en tu palabra y que seas tú ministrándoles de manera especial en este tiempo. Si hubiera alguno que no te conoce, Señor, que en esta noche pueda tomar decisión por ti, que pueda abrir las puertas de su corazón y que tú puedas hacer morada en su vida, Señor. Ayúdanos a permanecer durante todo este tiempo mirándote a ti, esperando en ti, confiando en tus promesas, sabiendo que en este tiempo tú tienes lo mejor para nosotros, que en este tiempo nosotros tenemos el motivo verdadero de celebración, que celebramos el nacimiento de aquel Salvador que vino a este mundo para rescatar a la humanidad, para reconciliar al hombre con Dios. Aleluya. Por tanto te damos gracias, Señor. Celebramos, oh Dios mío, el hecho de que tú vives en nuestros corazones. Te pido, Dios mío, que de manera especial seas tú, oh Dios mío, en este tiempo visitando cada hogar. En aquel lugar donde hay luto, trae, oh Dios mío, la paz tuya. En aquel lugar donde hay necesidad, trae la provisión. En aquel hogar donde haya enfermedad, te pido, Dios mío, que tú traigas la sanidad, Señor amado, que puedan ver el milagro tuyo obrando en favor de cada uno de ellos, mi Dios, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que en esta noche me despido. Les recuerdo que el próximo domingo vamos a tener nuestro culto de adoración. Comenzamos con nuestro protocolo desde las 9 de la mañana hasta las 9:55 y a las 10 en punto comenzamos con nuestro culto. Y quédate también con nosotros que a las 9 se van a estar conectando los jóvenes en 12.1 y van a tener un invitado especial y van a estar compartiendo de la palabra. Así que te invitamos a que te conectes a cada uno de esos jóvenes, invite a otros jóvenes para que puedan conectarse y pasar este tiempo compartiendo la palabra todos juntos. Y estén pendientes, próximamente comenzaremos a dar escuela bíblica, así que esté pendiente a esta página de Facebook porque ahí te vamos a dar toda la información que necesitas para que te conectes y comencemos juntos también a coger nuestra escuela bíblica a través de esta plataforma. Así que
Hasta aquí todo lo que tenía que compartir con ustedes. Dios me los bendiga y que el Señor de manera especial sea derramando bendiciones sobre la vida de cada uno de ustedes en esta hora, porque en este tiempo sabemos que Dios ha de hacer cosas grandes y maravillosas en medio de nuestras vidas. Así que Dios me los bendiga y Dios les guarde. Bye.